Bienvenido, viajero. Sea nuestro saludo amigo, cordial y sincero, lo primero que encuentres a tu paso en este recorrido imaginario que convertirás en realidad cualquier día de cualquier año. Con alegría y con los brazos abiertos, se te espera en la tierra hidalga del Alto Aragón. A la Jacetania, región turística del Pirineo aragonés, se llega por rutas diversas. Arrancan unas de las llanuras y mesetas del interior de España, o desde cualquier lugar de la vieja Europa, brincan otras sobre los montes pirenaicos como si quisieran competir con el Sarrio en el atractivo señoreo de cimas y escarpaduras. A la Jacetania se llega siempre con ilusión, o con muchas ilusiones que bien pronto podrás ver ampliamente cumplidas. El esquí, la caza, la pesca, el alpinismo o la simple tranquilidad de la montaña cómodamente alcanzada, si así lo has deseado. Deporte o comodidad, esfuerzo o descanso, todo se conjuga aquí maravillosamente y halla su oportunidad de privilegio en esta zona donde también la historia, el arte y el folclore despliegan ricas galas ante los espíritus sensibles. Jaca, capital del antiguo reino de Aragón, es el corazón de la Jacetania. Un corazón en cuyo latido alienta aún el pulso de un pasado esplendoroso que supo crear la maravilla de la primera catedral románica de España o la joya escultórica que es el sarcófago de Doña Sancha. Desde el puente de San Miguel, o desde cualquiera de los que altivos se alzan todavía a lo largo de la ruta jacobea, el visitante podrá mirarse en las aguas claras del río Aragón, que durante siglos ha sido espejo de los peregrinos, camino de Compostela. Podrás comer migas, el viejo plato típico de los pastores en las montañas, truchas recién salidas de las límpidas y transparentes aguas
de los saltarines ríos pirenaicos, ternasco asado o lomo de cerdo, u otras peculiaridades gastronómicas que te brindará la buena mesa jacetana. Pero extiende tu curiosidad a toda la comarca. La Jacetania, armonía de montes orgullosos y valles dulces, bosques y praderas, sinfonía en verde frente al gris y blanco de la roca y nieve en que termina España, te va a deparar todavía muchas satisfacciones y sorpresas. Monasterios. El de San Pedro de Siresa, educador de príncipes. San Juan de la Peña, Covadonga aragonesa. Impresionante manifestación de arte refugiado bajo el inmenso techo de una roca. Panteón de reyes y nobles. Sabor de guerreros. Atractivo como una leyenda. Refugio del Santo Grial, que nos hace recordar la grandiosidad religioso-dramática del Parsifal de Wagner. Santa Cruz de la Serós, iglesia románica del medieval monasterio de la orden benedictina, donde las princesas se hacían monjas. San Adrián de Sasabe, surgido de las brumas de la Edad Media. Y 100 iglesias pirenaicas, santuarios, ermitas románicas y prerrománicas, diseminadas por todos los lugares y crestas de la Jacetania.
Ansó y Hecho son rincones anclados en el tiempo. Prodigios de tipismo que permiten contemplar, en edificio y costumbres, el colorido del ambiente autóctono. Aragués del Puerto o Jasa, Borau o Aisa, paisajes idílicos, caminos que se acercan al cielo. Cuántas y qué preciosas excursiones se disputan en la Jacetania, nuestro afán andariego y descubridor de maravillas. Villanueva nos revelará el secreto de sus grutas. En Canfranc admiraremos la grandeza de su estación internacional, que nos une a Europa por los caminos más cortos y directos. Viescas, en la puerta del Valle de Tena, encaminará nuestro entusiasmo hacia el aire purísimo de Panticosa y hasta su célebre balneario. Podrás llegar hasta el Parque Nacional de Ordesa y admirar las gradas del Soase, la cascada de la Cola del Caballo, la Gruta Helada. Si llegas en invierno o primavera, te esperan Candanchú o Sallent de Gállego, las pistas únicas del Topazo, del Formigal, modernas estaciones invernales, delicia de los aficionados al deporte de la nieve. Todo lo brinda la Jacetania, a quien en ella sitúa el itinerario de sus vacaciones. No hay nada que lo renueve. Aquí, en este hermoso jardín natural, te aguarda también, si lo prefieres, el remanso de calma que tanto apeteces. Un clima sanísimo, seco, de sol y cielo azul de 250 días al año, te permitirá gozar exhaustivamente de tus vacaciones. Y lo más probable es que coincidas, para mayor solaz de tu espíritu, con alguno de esos festejos populares que sazonan de gracia y alegría el transcurrir del tiempo en este bello rincón de España. Observarás, por otra parte, que la Jacetania no se ha dormido sobre sus laureles históricos y costumbristas, sino que de escuela industrial en Sabiñánigo e industriosa en toda su geografía. Porque no se ha dormido, puede ofrecerte comodidad de comunicaciones entre sus valles, con España entera, y pone en tu mano a través del Somport o Portalet el sur de Francia, Oloron, Po, Lourdes. Porque no se ha dormido, puede poner a tu disposición una extensa red de alojamientos hoteleros, apartamentos, campings, acordes con tus gustos y deseos. Bienvenido, viajero. Bienvenido, amigo.
porque por tal te tenemos y con confianza te tratamos. Bienvenido a la Jacetania, donde tus vacaciones serán felices.